Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Queremos darle gracias a Dios nuevamente por otro día. Darle gracias a Dios por algunos pequeñitos detalles que hubieron antes del servicio. Porque a pesar de todo, tenemos que darle gracias a Él. Y disculpen la demora, estamos atrasaditos como 10 minutos, pero aquí estamos igual para poder gozarnos juntamente con ustedes y deleitarnos delante de la presencia de Dios en este día. Vamos a tener un momento de oración en el cual vamos a decir al Señor que gracias porque todas las provisiones que nos ha dado esta semana, gracias porque nos ha protegido en toda la semana y en todo nuestro andar en diario, y gracias porque Él seguirá guardando nuestras vidas desde hoy para siempre, porque Él ha sido prometido para con cada uno de nosotros. Entonces vamos a tener un momento de oración. Les invito a que cierren sus ojos y que puedan confesarle lo que sale desde lo más profundo de sus corazones al Señor, que el Señor lo recibe con agrado y con gratitud. Amado Dios y Padre Celestial, mi Dios y mi Señor, en esta mañana llegamos delante de tu trono, Padre. Queremos darte muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que han sucedido en nuestras vidas. Gracias porque tú, Dios Todopoderoso, has utilizado las circunstancias y los momentos para que podamos cada día buscarte más y conocerte más, Señor. Que en esta mañana, mi Dios, podamos entender el mensaje que tú tienes preparado para con cada uno de nosotros. Que nuestros corazones estén prestos y estén dispuestos a vivir tu mensaje, Señor, y a conocerte cada día más y a poder, Señor, tener una relación íntima cada día contigo, mi Dios. En el nombre de Jesús, toca los corazones de aquellas personas que están viendo este servicio vía Facebook, los que lo verán en diferido en YouTube. Padre de la gloria, que seas tú, Dios Todopoderoso, quien quebrante su vida, Señor. Y que cada día Dios Todopoderoso pueda moldear su carácter y moldear su corazón. Y que ellos puedan reconocerte como tu Señor, su Señor y su Salvador. Y el único mediador que existe entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Que puedan aceptar que dependemos de alguien mayor que nosotros y que no somos nadie sin ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate en gran manera en este servicio, Señor, y que todo lo que hagamos sea de palabra, sea de hecho, sea para glorificar tu nombre eterno y soberano, Dios. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, Padre de la gloria. Amén. Aleluya. Él me sostendrá.
Y hoy cantamos a tu nombre diciendo que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre. Aleluya. Esta canción es un himno, el himno 160 del Himnario Bautista, pero a la vez lo podemos cantar con diferentes ritmos. Estamos cantando con un ritmo un poco más dinámico, y le añadimos a las estrofas y a los coros la primera parte de la estrofa, o de la primera estrofa, que es que me puede dar perdón, diciendo que me puede dar perdón y un nuevo corazón, y la segunda parte, en sus primeras mitades de la primera estrofa, y contestamos solo de Jesús la sangre. Lo hacemos antes de ir al coro y lo hacemos al final antes de volver al coro cuando terminemos toda la canción. Vamos a cantar entonces en el nombre del Señor.
El Evangelio es una historia bendita. Es la historia de nuestro Salvador bendito, quien de su gloria vino hasta no solamente morir, sino al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Por eso decimos en la primera estrofa de este himno también, 466, oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. El coro dice, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme, quiere decir me buscó, y compróme, quiere decir me compró, con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Aleluya. Para
grande, grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia, grande es tu amor. Este día, este es el tercer himno del Vicario Bautista que cantamos, el himno 230. Tal vez, como yo, muchos no supiéramos que era un himno tan antiguo. Yo lo tengo en un cancionero que tengo por ahí hace muchos años, con canciones muy modernas para esa época. Pero un día cantando en una iglesia histórica, así como los bautistas, aunque no eran los bautistas, y aquí en Colombia, según entiendo, la más antigua está en Cúcuta, iglesia cristiana evangélica. Un pastor se me acercó y me dijo: eso es del año tal, y me dijo la fecha. Yo dije: talito. Y alguna vez tocándolo y cantándolo, me acuerdo cuando empezamos a plantar obra en San Antonio y en Táchira, Venezuela, Dios nos mostraba y me llevaba a ayunar cantando, dándole gracias por su provisión. Siempre es bueno, Él es fiel, grande es su fidelidad.
Él es y seguirá siendo fiel. Aleluya. Aleluya. Dios bueno, mi Rey, mi Señor, grande y grande es tu fidelidad. Aún cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por ese amor incomparable, genuino y grande para con cada uno de nosotros, Señor. Que aún siendo pecadores, tu Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que aún siendo lo más vil de este mundo, tú nos has dado salvación y vida eterna. Y por eso queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos honrarte y alabarte, Señor. En esta mañana queremos colocar nuestros corazones, Padre de la gloria, delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo sea quien nos quebrante, Dios. Para que seas tú quien hables en nuestras vidas de una manera muy especial, Señor. Que seas tú quien sea hablando a nuestros oídos, Padre de la gloria, y que podamos entender y comprender el mensaje en el cual tú has preparado de antemano, mi Dios, para cada uno de nosotros. Que seas tú hablando las necesidades que hay en nuestros corazones, que hay en nuestras vidas, mi Dios, para que nuestras vidas puedan ser cada día transformadas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchísimas gracias. Toma al pastor, Padre de la gloria, habla a través de él. Utilízalo como un instrumento agradable delante de tu presencia y en tu mano, Señor. Que nosotros también podamos estar atentos a la prédica de esta mañana, Señor, y que no podamos salir de esta conexión, de este servicio diferente a como entramos, Señor. Que podamos salir con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con una palabra que venga de lo alto, Dios, una palabra que venga de ti, Dios. En el nombre de Jesús, que cada día nuestras vidas puedan ser transformadas y podamos ir en ese proceso, Señor, que solamente hace tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Una obra transformadora, una obra milagrosa en cada uno de nosotros, Señor. Porque de lo más inmundo, Padre Celestial, tú has escogido a nuestras vidas para que podamos alabarte y glorificarte. Para que podamos llegar delante de tu presencia con plenitud y podamos darte toda la gloria y toda la honra todos los días de nuestras vidas, Señor. Y aun cuando partamos de este mundo, sigamos glorificándote en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos y colocamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas quien dirijas, Padre de la gloria, cada una de nuestras vidas y que podamos cada día estar encaminados a los pies de Cristo y podamos cada día reconocerte en nuestras vidas y darte el lugar que te mereces en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Bueno, estamos terminando de acomodarnos. Podemos quitar este parado para poner un poquito más al centro. ¿Listos? ¿Ahí queda mejor? ¿Quién puede correr un poquito más? Eso. Bueno, hoy estamos, como casi todo el tiempo nos toca estar muy juiciosos, pendientes de qué hay que hacer, qué hay que acomodar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No sé cómo se escucharía porque no estaba bien puesto tampoco el cable del sonido. Espero se escuchara bien y déjenme acomodar un poco más. Gloria a Dios. Ahí sí nos escuchará. Pensé que estábamos mirando a ver cómo estaba sonando. Tal vez no se escuchó mucho y lamentamos eso porque tuvimos bastantes dificultades de sonido que después habrá.
Pero el asunto es que estamos ya aquí, estamos glorificando el nombre del Señor. Espero una vez más se escuche bien. Voy a esperar unos 2-3 minuticos mientras me confirman si se escucha bien para iniciar la predicación. Dándole las gracias a quienes en estos tiempos, siendo miembros de la Iglesia Bautista Buen Pastor, han tenido la disposición para estar juiciosos, dando, sembrando, ofrendando, colaborando con sus bienes en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. Lo hemos dicho y lo saben mis hermanos de la Iglesia Bautista El Buen Pastor, lo saben todos mis hermanos de la Iglesia Bautista El Buen Pastor, que siempre presencialmente hemos dicho que sabemos que dan de su propio esfuerzo, de su propia necesidad, que cuando cada uno da una ofrenda o un porcentaje específico que haya destinado para ofrendar al Señor cada mes o cada vez que recibe su sueldo, como dice la Biblia, separando aparte para dar al Señor, cuando lo hacen así, entonces el Señor se goza en la generosidad de su corazón, no en la cantidad con los números de ceros al lado. Eso es lo que vemos los seres humanos, sino en la generosidad del corazón. Dios mira el corazón y la disposición, lógicamente, de cada uno. Entre más da generosamente, es lo que Dios alaba y lo que Dios usa para la extensión de su reino. Así que permítame orar un poco en este tiempo precisamente por las finanzas de los hermanos de la iglesia, de los hermanos de otras iglesias que se pudieran conectar, de las personas que nos acompañen. A propósito, pues cuando veníamos a culto, las ofrendas las entregábamos en el mismo culto, pero los que han seguido ofrendando, las han enviado, me han contactado, por ahí por el Facebook puede escribir cualquier persona también que no sea de la iglesia para querer ofrendar, porque mecanismos existen, sea mandando, enviando con alguien, o sea uno mismo en el día del pico y cédula pasando, o sea consignando, o sea, hay muchos mecanismos hoy en día para colaborarnos, así como para ayudar a la extensión del reino de los cielos, también para ayudar a otros que estén en necesidad. Entonces, permítame orar dándole gracias a Dios y pidiéndole por su provisión y por la mía y por la de la iglesia, por la continuidad de su obra en medio de los tiempos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por poner nuestro corazón como un corazón generoso delante de ti. Gracias, oh Santo Señor, por darnos la gran bendición, la gran satisfacción, oh Santo Dios, de ser parte de tu reino, la satisfacción que no tiene comparación. Podemos nosotros invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir salud, invertir nuestros recursos económicos, físicos, de cualquier tipo, Señor, en muchas cosas en este mundo y en nuestra vida terrenal, pero ninguno tiene repercusión en la eternidad como el hecho de disponer nuestras finanzas, nuestros tiempos, nuestros esfuerzos, nuestra salud, nuestros talentos, nuestro intelecto, nuestras capacidades para la extensión del reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Así que muchas gracias por este privilegio, porque es un privilegio, Señor, que nunca se nos olvide eso, que nunca caigamos en el pensamiento distorsionado y malinterpretado de tu palabra, de cuando tú alabas al dador alegre o agradeces la generosidad de tu pueblo, lo estás haciendo porque nosotros tengamos la posibilidad de manipularte o de comprarte o de obligarte a darnos algo a cambio de lo que nosotros te damos. No, Señor, que nuestro corazón sea al contrario, un corazón agradecido, que entendamos que tanto nos has dado, que nos diste a tu propio Hijo y te nos diste a ti en tu Hijo, que lo menos que podemos hacer nosotros es devolverte todo lo que somos y lo que tenemos y lo que hacemos en esta vida, porque tuyos somos, y de lo recibido de tu mano, como dice tu palabra, te damos. Mira a quienes están pasando dificultades, necesidades en sus finanzas, en sus trabajos, que necesitan finanzas, necesitan trabajo, necesitan ayuda económica. Mueve las manos generosas también para ayudar a quienes les falta, pero también mueve los corazones, oh Santo Dios, a ver las oportunidades que tú pones y abrir puertas, oh Santo Señor, de bendición en diferentes sitios, diferentes trabajos, a través de diferentes personas,
que no pensemos que cuando las puertas se cierran, las que nosotros siempre veíamos abiertas para trabajo, para negocios, para finanzas, es porque tú has cerrado todas las puertas. Tú siempre abres una puerta de salida. Siempre, oh Santo Señor, junto con la prueba que tú nos das para promovernos y la tentación que viene en medio de la dificultad por nuestra carnalidad o por el mundo o por Satanás, tú das la salida, tú das la oportunidad de nosotros podernos desenvolver de forma diferente, de cambiar de enfoque y de ser por ti prosperados en medio de las dificultades, como un José durante la época de vacas flacas, como un hombre de Dios. Él pudo ver que el tiempo de dificultad era tiempo de oportunidad. Que así sea para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos nosotros en este día a Mateo capítulo 16. Y vamos a leer el capítulo 16 del versículo 13 al versículo 19 o al 20. Nos interesa el 19 puntualizarlo para nuestro tema de hoy. Mateo 16, 13 al 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. La semana pasada tocamos el tema de las comparaciones para explicar el reino de los cielos. Y al final concluíamos que tenemos que utilizar las comparaciones que Cristo usa, las comparaciones bíblicas, preferentemente las que estuvieron en su boca, registradas en los evangelios, para explicar en qué consiste el reino de los cielos en la tierra, el cristianismo. Y cuando terminaba, comentaba con Michael al final de la enseñanza que tenía pendiente dar una ilustración que quisiera utilizar ahora para poder entrar en el tema de hoy. Cuando hablábamos de las comparaciones, decíamos que sirven de ilustraciones o traen luz, como las ventanas cuando se abren para que pueda verse lo que hay dentro de una habitación. Y lo interesante no es que nos entretengamos con la ventana, sino que podamos, a través de esa luz que entra en la ventana, o de ese ejemplo o de esa comparación que usemos, ver lo que hay en el interior de ese cuarto, o de esa verdad, o de ese principio bíblico del reino de los cielos en Cristo. Y recordaba yo, y esta es la ilustración, que escuché a un pastor tener un amigo. El pastor es estadounidense pero habla en español, fue misionero en el Perú, y decía que tuvo un amigo, o tiene un amigo, que al predicar de su boca en el español, siendo estadounidense, pues encontraba muy difícil cuando todavía no tenía soltura en el idioma español. Y al no tener la capacidad de hablar fluidamente el español, entonces él dijo muchas cosas y al final no se daba a entender.
Entonces, cuando terminó un día un sermón, simplemente lo que dijo fue: miren el cielo, porque era de noche. Ven, el cielo está oscuro, oscuro como sus pecados, y las estrellas alumbran como alumbra la gracia y el perdón de Dios en Cristo. Y después de que se había esforzado tantas veces y de tantas formas para explicar y no le habían entendido, con esta pequeña ilustración o comparación o parábola, si la podemos llamar, dice que ellos fueron tocados por el Espíritu Santo y entendieron su pecado y no se quedaron embelesados adorando ni al cielo ni a las estrellas, sino que adoraron a Cristo por con su santidad perdonarlos y justificarlos o darles una vida nueva y santa, sabiéndose ellos pecadores. Cuando se hacen comparaciones en parábolas, son historias que contienen la palabra como, semejante, parecido. Entonces este hombre pudo haber usado la palabra como. Sus pecados son como el cielo que está totalmente negro. Pero cuando se usa otra figura que le llamamos metáfora, no se usa la palabra como, semejante, parecido, igual que, sino que directamente se dice que es. Jesucristo utilizó muchas metáforas, como cuando él dijo de sí mismo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. Él no ejerció el pastoreo, ni era una luz física, ni era un pan como el que hacían en esa época, ni tampoco era un terreno en medio de otros terrenos para que la gente pudiera transitar por allí. Cada vez que decía que él era eso, lo que estaba era ilustrando que era en el ámbito espiritual como el Salvador. Y igual que con las parábolas, con los símiles que vienen en las parábolas, las comparaciones, toma algo del ambiente para poder revelar algo más profundo y eterno sobre él, sobre Dios, o sobre el estado de la humanidad, o sobre la obra de Dios en los seres humanos. Esos son metáforas. Entonces incluso ni siquiera se puede llegar a decir es o fue, sino que directamente se le puede decir o llamar como si fuera, y eso sigue siendo metafórico. Como cuando nosotros, por ejemplo, decimos es un tigre o el tigre, para no decir es. Jugando fútbol, un tigre, decimos el tigre del fútbol por su agresividad y todo lo demás. No decimos es, o no decimos en el fútbol es un tigre. Incluso lo utilizamos, y hago estos ejemplos para que entendamos que esto que vamos a ver hoy, necesito que entendamos que tiene mucho de metáfora, de lenguaje metafórico o simbólico, pero primero entendamos que nosotros también usamos ese lenguaje. Permítame decirlo peyorativamente. Por ejemplo, la gente dice a alguien, le dice no sea burro, por decirle no sea tonto. Lastimosamente es un insulto, pero no es que la persona tenga las características del animalito, sino que está tratando de aludir alguna característica puntual para decir que no es rápido o ágil para comprender. Se puede utilizar tanto despectivamente como para valorar o simplemente para aclarar. Nosotros también usamos, y usted puede pensar ahora en muchos más ejemplos en su propia vida y en nuestro propio lenguaje. Hoy el tema es las llaves del reino de los cielos. Y ya con decir las llaves, se dan cuenta ustedes que es lenguaje metafórico. Porque realmente Cristo le entregó unas llaves físicas a Pedro, no. De hecho, hay una estatua muy antigua que era de la cultura griega que pasó al catolicismo romano y se utilizó para simbolizar al apóstol Pedro. Está, si no estoy mal, todavía en Roma, que tenía el hombre unas llaves y si no recuerdo mal, también un gallo, y qué mejor que a Pedro le cantó 3 veces el gallo y que Cristo le dio las llaves. Pero realmente las llaves no se las dio físicamente, apuntan a una verdad espiritual que hoy vamos a contemplar.
Y antes de abordar el significado de las llaves, repasemos lo que está escrito por Mateo antes de llegar al capítulo 16, porque la última vez llegamos al capítulo 13. De hecho, el capítulo 16, antes de llegar al versículo 13, que fue donde leímos, Cristo termina también regañando a sus discípulos por no entender un símbolo o una metáfora, porque le dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaron que era porque ellos no habían tomado pan ni habían guardado pan después de la multiplicación de los panes en el capítulo anterior, en las 4,000 personas. Entonces pensaron que Cristo los estaba regañando por no tener pan. Tomaron algo simbólico o metafórico como algo literal, y Cristo les explica: ¿no entienden que se guarden de la levadura de los fariseos? Y les explica que se guarden de sus enseñanzas, no cuando citan correctamente la Biblia, sino cuando la malinterpretan para autojustificarse y creerse que ya están santos y condenar a los demás. Ellos entendieron entonces, porque acaba de tener un encuentro con los, antes de la porción que leímos hoy, con los fariseos, donde le habían pedido otra señal. Cristo había multiplicado panes y peces a 5,000 personas, o más bien 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en el capítulo 14, y en el 15 multiplica a 4,000, sin contar mujeres y niños, y todavía le estaban pidiendo otra señal. Ahora, su fama se había extendido tanto que Herodes estaba asustado pensando que era Juan que había resucitado, porque Herodes, el Herodes de ese momento, había sido impelido o acusado por Juan el Bautista porque tenía a la mujer de su hermano. Entonces, al final, por medio de toda una trama que elaboró esta señora con su hija, apelando a la malignidad del corazón de este hombre, terminó matando a Juan el Bautista, y llegó a ser tal la fama de Cristo que a Herodes, que era el rey puesto sobre los judíos por el imperio romano, como un títere del imperio, llegó que Cristo era el que estaba haciendo todas estas cosas, y pensó que era que había resucitado Juan el Bautista, y le dio miedo. La fama de Cristo llegó a las multitudes. De hecho, el capítulo 14 nos termina mostrando a Cristo en lugares más distantes. Dice que sanó a muchos, no solamente junto al mar de Galilea, sino también nos muestra cómo lo sanó en otras regiones más lejanas. Y nos muestra no solamente yendo a los creyentes del judaísmo. El capítulo 14 termina en Genezaret, y el capítulo 15 nos muestra yendo a la mujer cananea, no una mujer judía. Entonces se está extendiendo la fama de Cristo a diferentes partes. Otros evangelios lo muestran más detalladamente, que Él se extiende más en los sectores geográficos en este momento, o en esa etapa de su vida. Cristo cuestiona las tradiciones judías en el capítulo 15 y cuestiona la fe de los gentiles, porque no solamente vino una mujer cananea, sino que también Él la cuestionó para ver si creía, porque supuestamente, y de hecho así era, de acuerdo a la Biblia, Él tenía que primero venir los judíos. Y al confrontarla, ella muestra que confiaba en Él, así no fuera judía, y mostrando que la salvación era para más allá de los judíos. Y confronta a los judíos porque lo molestan por las costumbres que ellos tenían, distorsionando las escrituras y dándole, por ejemplo, al proceso de lavado de manos, que hoy está tan de moda en nuestra cultura, dándole connotaciones o valoración espiritual. Y Cristo les dice: no contamina lo que lava, lo que entra por la boca, no contamina al hombre, por lo cual hay que lavarse las manos. Lo contamina es lo que sale del corazón. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, es mucho más terrible el pecado que sale del corazón, porque nos da muerte eterna, a el virus que puede entrar por no lavarnos las manos, o las bacterias que pueden entrar al comer sin lavarnos las manos, porque eso apenas se nos da muerte física. Es un paréntesis, sobre todo por la situación que estamos viviendo, para que dejemos el pánico y valoremos las cosas en su perspectiva, siendo cuidadosos, pero no siendo, no entrando en psicosis ni en pavor. Cristo los confrontó. Cristo le dijo a los discípulos que se guardaran de su levadura. Cristo encontró el momento adecuado para darle las llaves a Pedro. De hecho, Pedro en el capítulo 14
había caminado sobre las aguas, cuando Cristo también había venido a ellos caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Por lo cual quiero afirmar en esta mañana que las llaves del reino de los cielos no fueron un premio para Pedro por caminar sobre el agua, porque después se hundió cuando dejó de mirar al Señor y miró la tormenta. Ni tampoco fue un premio para Pedro por decir quién era Cristo, que fue lo que leímos en el texto que nos compete hoy, como diciendo: Pedro, como tú pasaste la lección bien, entonces ahora a ti te doy las llaves y a nadie más le voy a dar estas llaves. Porque después Pedro es reprendido por Cristo por hablarle como Satanás. Cristo le dice: aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Cuando Jesús empieza a anunciar que va a morir por nuestros pecados, Pedro, que estaba muy adelantado, pensando y de hecho sabiendo que había atinado a quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente, a la respuesta, ahora le dice: no se deje matar, Señor. Y Cristo lo identifica como enviado de Satanás por poner la mirada, como los demás hombres, en preservarse en vez de hacer la voluntad de Dios. O sea que no fue un premio ni por lo uno ni por lo otro, ni tampoco un premio adelantado, digámoslo de una vez, porque tal vez al final de la predicación no lo haya tomado en cuenta, porque en el capítulo 17, junto con Jacobo y con Juan, hayan visto ellos al Señor transfigurarse, hablando con Moisés y con Elías, que fue una experiencia inolvidable que Pedro registra en Primera de Pedro, porque no solo lo vio él, también Jacobo y Juan, y además ellos, encabezados por él, terminaron diciendo: quedémonos aquí, malinterpretando lo que pasó en ese momento. O sea que no fue solo para él, ni por méritos humanos, sino que más bien las llaves son símbolo de la apertura del reino de los cielos al predicar el Evangelio. Las llaves, un símbolo, una metáfora, simbolizan la apertura del reino de los cielos al predicar el Evangelio. De hecho, permítame enredar un poquito más el asunto. Dijo un amigo alguna vez que tuvo un profesor que decía en la universidad: ¿por qué lo hacemos sencillo si lo podemos hacer complicado? Pero lo enredo un poquito más. Y comparemos una metáfora con otra metáfora. Porque a veces uno dice varias cosas cuando está conversando y hace varias comparaciones en símiles o en metáforas de lenguajes simbólicos y ni cuenta nos damos, y a veces hasta metemos 3 y 4 en un solo párrafo. Y nos parece terrible a veces cuando leemos en la Biblia: no, era igual que con nosotros. ¿Y sabe cuál es la primera metáfora antes de las llaves? El tema son las llaves. La roca. Y vamos a hablar de cómo las llaves son equiparables o comparables hasta cierto punto a la roca. Vuelva conmigo, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. De hecho, cuando dice que unos Juan el Bautista, está citando a Herodes, que dijo que era Juan el Bautista, Cristo resucitado. Otros Elías. ¿Por qué? Porque se sabía por la profecía de Malaquías que tendría que venir Elías, y Cristo dijo que Elías vino de forma espiritual con el mismo talante ministerial cuando vino Juan, que fue el que anticipó a Cristo. No fue una reencarnación de Juan como algunos quieren interpretar, que Juan no fue una reencarnación de Elías, sino que más bien Juan utilizó un ministerio, o Dios lo usó en un ministerio como el de Elías para anunciar a Cristo. O sea, Cristo no era Elías, Cristo no era Juan el Bautista. Jeremías, dicen algunos, y hay una tradición judía que enseñaba que Jeremías iba a llegar también en esa época antes de que llegara el Señor. O alguno de los profetas, que fue lo que se terminó pensando, y hay estas religiones que se levantaron después pensando que Jesucristo fue un gran profeta, no el más grande de los profetas. Y ustedes saben, seguramente por cultura general, a qué religiones mundiales me refiero: monoteístas que ven a Cristo como un gran profeta. A veces incluso así lo ven en el llamado cristianismo de algunos. Pero él es más que un profeta. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, importante es qué piensa usted. Y les está hablando a los 12. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sencillo, ¿no?
el resumen de nuestra fe es muy sencilla. Hay credos más largos que se armaron históricamente, pero algunos han dicho que Jesucristo es el Señor, es la frase fundamental de nuestro credo. Pero como ya la palabra Señor ha perdido también mucho sentido para muchos, aquí esta expresión es mucho más significativa. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca de la vida de Pedro al confesar quién es Cristo. Algunos han dicho, la roca fue la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Otros han dicho, la roca fue Pedro porque Cristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque mira el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y algo otros han dicho que ni lo uno ni lo otro, sino más bien la confesión de Pedro. O sea, sí la verdad de que Cristo es el Salvador, pero confesada por Pedro. Y no solamente Pedro, porque ya enumeramos varias de las debilidades del mismo, y no tenemos por ningún lado en la Biblia un sustento histórico cercano a la iglesia primitiva o dentro de la iglesia primitiva que nos diga que Pedro estuvo por encima de los demás en dignidad. Estaba siempre por encima de los demás en impetuosidad, tanto para el bien como para el mal. Es decir, para hacer o decir cosas correctas como para hacer o decir cosas incorrectas. Y les acabo de listar varias al principio de nuestra enseñanza. Que fuera líder por naturaleza, con su temperamento, y que al mismo tiempo Dios, por la capacitación que le da, no solamente él, sino junto con Jacobo igual, los utilizara como líderes de entre los 12, no significa que Pedro tuviera un escalafón mayor, ni tampoco que Pedro fuera a ser constituido después de Jesús como por encima de todos los demás discípulos y por encima de todos los demás creyentes hasta el día de hoy, ni por encima de las demás iglesias en todo lugar. De hecho, cuando se celebra el concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, el que lo convoca y lo dirige es el pastor de Jerusalén, Santiago, no Pedro. Y cuando Pablo escribe a los romanos, no saluda a Pedro, porque ni en Jerusalén ni en Roma Pedro estuvo gobernando por encima de los demás. Pedro era apóstol junto con los demás, pero lo que aquí quería resaltar el Señor con esta metáfora de la piedra, de la roca, es que Pedro confesó lo que es el fundamento de la iglesia. Pedro respondió la pregunta por todos los discípulos, déjeme decirle, porque en el versículo 15 y 16 Cristo no le pregunta a Pedro, tú que lo sabes y tienes la respuesta, dime quién soy yo. Le pregunta a todos, ustedes, versículo 15, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ya que cuando Pedro responde por las características naturales y por las capacidades que le dio en ese momento el Señor sobrenaturales de revelación, está siendo vocero de lo que todos entendían, pero que tal vez no podían o no querían expresar en ese momento. O sea que no solamente Pedro, de acuerdo al contexto, entiende que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino todos los discípulos. Pedro y otros ya habían dicho algo así. En Juan capítulo 1, versículo 41 se nos dice que Andrés le dijo precisamente a Simón, su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. En el versículo 49 también vuelve y lo registra, pero ahora en boca de Natanael, tú eres el Hijo del Dios viviente. Una expresión parecida, que también fue discípulo de Cristo, pero no fue de los cercanos a él. En el capítulo 6, versículo 69 de Juan, también, incluso la Biblia Reina Valera traduce exactamente como acá. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice el mismo Pedro. Cuando Cristo, después de que la gente se empieza a ir, después de la multiplicación de los panes, eso es algo que narra Juan, no lo narra Pedro, Cristo empieza a predicarles y les empieza a demandar una responsabilidad especial para seguirlo a él y no solamente venir a comer pan o disfrutar de sus beneficios, y la gente empieza a irse, porque la palabra muy dura, dice Juan capítulo 6, y entonces Cristo se voltea a los suyos, a sus discípulos, a los 12 que había escogido, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Los reta, y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, y tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente?
La mayoría de versiones modernas, y fuera de la Reina Valera también antiguas, traen en ese texto en Juan 6:69, tú eres el Mesías, el Santo de Dios. Y dicen, porque están los manuscritos sinaítico y vaticano, que eso es un enredo explicarlo ahorita, pero que realmente dice que puede ser más bien una modificación para parecerse a Juan capítulo 1 versículo 49 o a Mateo capítulo 16 versículo 16 que leímos hoy, o a Juan capítulo 11 versículo 27, porque la hermana de Lázaro, cuando Cristo va a resucitar a Lázaro, también le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, en Juan capítulo 11 versículo 27. Yo entiendo todas las alusiones, pero yo prefiero tener el texto histórico y creer que ahí dice lo mismo. Y aun sin embargo, que no fuera lo mismo, definitivamente vemos que esta expresión ya era algo que venía rondando en sus cabezas o en sus mentes. Solo que en este momento está definido por la obra sobrenatural del Espíritu Santo y está consolidado en su corazón. Ya no es una simple sospecha, como cuando uno le decía al otro, mire, ¿será que este es el Salvador? Sino que ahora es una confirmación en el corazón por la obra del Espíritu Santo de Pedro y de los discípulos. Entonces Pedro es piedra viva sobre la piedra viva de Cristo, porque en primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5, Pedro mismo, que es el que aquí se le llama Petros en griego, dice que Cristo es la roca viva, y en el versículo 5 del capítulo 2 de primera de Pedro dice que todos los creyentes somos piedras vivas. Entonces la metáfora o el simbolismo es, todos los creyentes somos construidos juntos en el caminar con Dios sobre la piedra principal que es Cristo, porque más adelante en primera de Pedro capítulo 2 le llama a Cristo ya la piedra principal, pero él le llama a Cristo con el mismo término de piedra viva como le llama a los creyentes piedras vivas. O sea que vemos que Pedro no está por encima de la que somos los demás creyentes tampoco. Él es también una piedra viva, es decir, es un simbolismo de que nosotros estamos incrustados en el pueblo de Dios, que somos como una construcción que está fundamentada sobre la obra de Cristo, sobre quien Cristo es. Y así nos unidos y caminando, confesando eso, somos el pueblo de Dios. De hecho cantamos, somos el pueblo de Dios, y Pedro también lo dice, somos un pueblo especial. Hoy no, lo hemos cantado varias veces, en otras ocasiones. Somos el pueblo de Dios, que también está en primera de Pedro. O sea, eso apunta a eso, y está en esa misma carta de primera de Pedro. Pedro sería piedra, pero no de tropiezo, sino piedra viva, como él mismo dice en su carta, sobre la piedra viva y principal que es Cristo, pero por confesar a Cristo, quien es la piedra principal. Entonces la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente es lo que lo constituye a él como Pedro. O sea, algunos pelean, discuten, pero en el griego Petro y Petra no es lo mismo, pero algunos dicen, pero cuando ellos hablaban en arameo, y la palabra para piedra y Pedro son la misma que habló Jesús en el idioma que ellos hablaban. Entonces sí, pero cuando se pasa al texto bíblico inspirado por el Espíritu Santo hace la diferencia, y podría no haberla hecho como no la hizo en primera de Pedro capítulo 2. Lo que entiendo es que para mí sí, especialmente Pedro tuvo una función, pero esa función especial fue por cumplir lo que todos los creyentes debemos cumplir: confesar que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esto significa que Cristo es no solamente hombre, Cristo es ungido, Mesías, especialmente apartado para algo. Antes ungían con aceite a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. Cristo es perfecto rey, perfecto sacerdote, perfecto profeta, porque es el perfecto ser humano, el Hijo de Dios hecho hombre. Y entonces Él es el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que es tanto un hombre perfecto, sin pecado y sin mancha, como Dios hecho hombre. Totalmente hombre, totalmente Dios. Esto es la base de nuestra fe. Si negamos algo de esto, no estamos en el cristianismo. Por eso es muy importante. La roca también obviamente termina siendo Cristo al revelarse por cimentar su iglesia. La roca principal, ya lo dijimos. Dice en el versículo 18, y yo también te digo, si tú me dijiste que yo soy la roca, que yo soy el Hijo del Dios viviente, yo te digo que tú eres Pedro, porque estás confesando que yo soy la roca. Y dice, edificaré mi iglesia, es decir, yo voy a levantar y a sostener a mi pueblo, que son como la construcción que está sobre mi vida y sobre mi obra, como el Hijo del Dios viviente. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora hay otra metáfora.
Empezamos con la de las llaves, dijimos que se puede comparar a la piedra, ya voy a decir en qué punto estoy explicando primero la de la roca, pero antes de pasar a la de la roca, y creo que para mí, es la clave de la interpretación de las metáforas de ambas, piedra y llaves, y créanme que cuando lleguemos a llaves ya vamos a tener prácticamente resuelto la metáfora, que es muy sencilla. Él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Sabe que con piedra no solamente se construían casas o edificios? También se construían ciudades. Si se construye una pequeña casa, un gran edificio, en ese tiempo no eran tan grandes, lógicamente, como ahora, se puede construir una ciudad. De hecho, construían grandes ciudades con grandes murallas. Y dentro de las ciudades con grandes murallas construidas con piedra, existía una parte especial en el muro que los protegía, que era la puerta. Y lo que aquí seguramente está apuntando el Señor Jesús es al hecho de que ellos entendieran que cuando se identificaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también lo vemos, como se ve en Hebreos capítulo 11, el pueblo especial de Dios no solamente se identifica como construido sobre la verdad que Cristo es el Salvador, sino que también se identifica como perteneciente a una ciudad, la ciudad celestial. Porque las ciudades antes eran reinos dentro de una ciudad con unas murallas y con unas puertas para defenderse. Y cuando una ciudad iba contra otra ciudad, entonces tenía que arremeter contra las puertas de la otra ciudad, hablando de un pueblo diferente al otro pueblo que están en alguna enemistad. Y lógicamente para resistir tenían que prevalecer con sus puertas cerradas y bien estables para que no entrara el enemigo de la otra ciudad y lo conquistara. Lo más terrible, matar a su pueblo, pero aún, algunos dicen más terrible aún, se llevara secuestrados a la otra ciudad, a los de esta ciudad. Entonces aquí se eleva más la metáfora, porque Cristo no solamente está levantando un pueblo que se construye sobre la verdad y ahí se quede simplemente pensando Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, sino está levantando un pueblo que sea no solamente como una construcción, sino como toda una ciudad que arremeta contra otra ciudad, la ciudad celestial que se introdujo aquí en la tierra contra la ciudad de la muerte, porque el Hades, la ciudad que tiene puertas de muerte, el Hades simbolizaba como el Seol en el Antiguo Testamento, el Hades en el Nuevo Testamento, se le llamaba así a la muerte o al lugar de la sepultura, también lógicamente el lugar de tinieblas o de oscuridad. Entonces está diciendo, yo levanto un pueblo, edifico mi iglesia, que es un término que significa a los llamados fuera del mundo, para que se conformen como un pueblo, una construcción, una ciudad que arremeta contra la muerte espiritual en este reino pecaminoso del mundo y que muchas almas sean arrebatadas para el reino de los cielos por el poder de Dios a través de este pueblo de Cristo, el pueblo de Cristo, la iglesia. Iglesia que es un término utilizado allí de forma más general para todos los creyentes y seguramente para todas las congregaciones locales. Luego en el capítulo 18 es utilizado de forma más local para el funcionamiento de una iglesia local y siempre se utiliza en plural, o más bien no siempre, la mayoría de las veces en las cartas, para hablar entonces que los que se congregan en iglesias locales se fundamentan en la verdad de Cristo, sostienen o son columna y baluarte de la verdad, como dice Pablo a Timoteo, para poder predicar que Cristo es el Hijo del Dios viviente y con esa verdad ir a derribar, azotar las puertas de las tinieblas, de la muerte espiritual y de la maldad o del mismo Satanás que tiene atado a la gente en su propio pecado, predicándoles el Evangelio, confesando que Cristo es el Salvador, como lo hizo Pedro. Y entonces la gente, cuando escucha por obra del Espíritu Santo y se convierte, son arrebatados del reino de la muerte o de la maldad o de las tinieblas. Se dan cuenta que la palabra ahí no es las puertas del Hades, las puertas de la iglesia prevalecerán en contra del ataque del Hades, sino dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Este mismo término es utilizado en Lucas también para hablar a los creyentes para que permanezcan firmes. Prevalecer es estar firme a pesar del ataque o de lo fuerte que se venga por delante. Y las puertas tenían que quedarse firmes para que no se conquistaran. Lo que está mostrando es que la iglesia no está en una posición, siempre lo he visto, defensiva, sino ofensiva. No se queda pensando, Cristo es el Hijo del Dios viviente, sino que va a proclamarlo para que muchos salgan de la muerte espiritual por la obra gloriosa y poderosa y soberana del Espíritu Santo cuando predicamos el Evangelio.
Fíjese lo que vamos de una piedra, una construcción, una ciudad, unas puertas, y lo que viene después de eso, después de que decimos puerta, para que usted vaya haciendo un encaje que para mí sí existe lógico entre el 18 y el 19 es: y a ti te daré las llaves. Y dice Jesús a Pedro. De hecho, en el Apocalipsis, el Señor dice que Él tiene la llave de David, hablando de que la llave simbolizaba la autoridad para hacer algo. Cuando a alguien se le da la llave es para que abra, pero no es el dueño, pero es para que haga algo. Y Cristo, en el caso de Él, sí era el dueño porque tenía la llave o la autorización histórica por la descendencia de David, pero era mayor que David y Él mismo lo explicó. Ahora, aquí Pedro no es mayor que Jesús. Y en el mismo Apocalipsis se habla de las llaves de la muerte y del Hades, que las tiene Cristo. Es decir, que Cristo delega autoridad. Yo soy el dueño de una casa y le entrego las llaves a alguien y le digo vaya y abra. Y me saca tal cosa y hace tal labor y sale. Le doy la autoridad para que haga algo en ese lugar. Y si las llaves del reino de los cielos abren la puerta para que cuando sean arremetidas las puertas del Hades, de la muerte espiritual de los que están en el mundo, entren a la ciudad eterna, al reino de los cielos, al cristianismo, a la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si la piedra simboliza que Pedro confesó, y yo creo que sí, históricamente fue porque confesó a Cristo de una forma consolidada por revelación del Espíritu Santo, en ese momento que Cristo es el Hijo del Dios viviente, las llaves es la autorización o la autoridad que Cristo le entregó a Pedro para que en el nombre de Él y por el poder del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, entonces Él abriera el reino de los cielos para que entraran todos los que se convirtieran a Cristo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2, en el versículo 14 dice la Biblia: Pedro se pone en pie después de que todo el mundo pensó que todos estaban borrachos porque estaban hablando en diferentes lenguas y todos lo entendían, y algunos se quedaron asustados, pero muchos se quedaron asustados, pero otros empezaron a burlarse cuando el Espíritu Santo había venido sobre los creyentes, no solo sobre los 12, sino sobre todos los que estaban en el aposento alto, esperando que Cristo enviara lo que había prometido, al otro Consolador, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, que no solo les trajo esta manifestación, sino que les trajo su dirección, como la que Cristo daba a ellos dentro de su corazón, para capacitarlos y hacer que Pedro, que a veces era muy diligente, pero a veces muy negligente, que a veces atinaba, pero a veces desatinaba, ahora fuera valiente y continuamente pudiera proclamar el Evangelio y fuera el primero de todos los discípulos que se levantara a predicar. Abrió la puerta del reino de los cielos. Ahí están las llaves. Y al abrir la puerta del reino de los cielos, aunque se quisiera poner firme las puertas del Hades contra la iglesia, muchos escaparon por la predicación y llegaron a creer en Cristo. Ya más claro sobre qué es las llaves, fíjense que habiendo visto la otra metáfora de la piedra y también la de la puerta, entendemos la de las llaves. Pero ahí viene otra metáfora más antes de que podamos decir vamos terminando. Dice versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Wow, ya sabemos, Señor. Allá Pedro confesó, aquí Pedro predicó y entraron al reino de los cielos. Pero también dice: y todo lo que atares en la tierra. Wow, ahora entonces comparamos las llaves con la piedra y con la puerta, ahora comparémoslas con amarrar y desamarrar. Atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La mayoría de versiones bíblicas traduce así, como si lo que hacemos acá resulta allá. Hay algunas versiones y hay muchos eruditos que han dicho puntualmente, eruditos en el idioma griego, que realmente no es que lo que haga uno aquí repercuta allá, sino que el verbo está de tal forma conjugado, para no enredarlos mucho con conjugaciones del griego, está de tal forma conjugado que más bien debería ser traducido como traduce la versión de la Biblia textual, el Nuevo Testamento de la Biblia textual, que traduce: lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos, poniendo como preeminencia el cielo sobre la tierra y no la tierra sobre el cielo, porque de hecho estamos abriendo el reino de los cielos. Ahora, lo que sí es cierto es que en ambos casos, tanto esta traducción como la de la Biblia textual, nos está enseñando de que simultáneamente está sucediendo algo que viene del cielo y algo que se está haciendo en la tierra. Y no es que Dios llegue y actúe sin que use a sus instrumentos humanos, ni que los instrumentos humanos actúen sin que Dios haya autorizado, de tal forma de que entonces tenga Dios que responder porque le tocó.
ni que tampoco Dios actúe sin que los instrumentos humanos sean sensibles y lo hagan voluntariamente. Lo hace, es preeminente la obra de los cielos, la obra de Dios, la soberanía de Dios en la tierra, pero lo hace a través de personas que lo hacen voluntariamente, y simultáneamente sucede que cielo y tierra son consecuencia de lo que Dios desea hacer. De hecho, permítame recordar que las llaves, que el atar, perdón, y desatar eran términos rabínicos para prohibir y permitir, términos de los maestros judíos para decir, está prohibido esto, está permitido aquello. Atar y desatar. De tal forma que las llaves de Pedro, y esto lo podemos aplicar al perdón evangélico, en Mateo capítulo 18, lo veremos la siguiente semana, el versículo 18, ya no solamente se le dice a Pedro, sino a los demás discípulos y por ende a todos los creyentes, para que lo hagan cuando hacen un proceso de restauración a una persona a la iglesia, perdonándola y restaurándola en una vida de santidad luego que se hubiera desviado de la fe. Entonces no solo para Pedro, para toda la iglesia, pero también Pedro empieza cuando predica el evangelio a atar. ¿Por qué? Porque las llaves dadas a Pedro para desatar son para desatar al que cree y para atar al que no cree, pero no porque él le ate o le desate a su antojo, sino más bien para declarar abierto el reino de los cielos al que se arrepiente y cree en Cristo, y para declarar cerrado el reino de los cielos al que no se arrepiente y no cree en Cristo. De tal forma de que cuando predicaba el evangelio Pedro, en ese momento que se levantó, los que siguieron burlándose o de incrédulos, les estaba atando o declarando como cerrada la puerta de los cielos porque no se querían convertir a Cristo ni arrepentirse de sus pecados. Y cuando lo hicieran y se convirtieran, que de hecho también fue por miles, 5,000 fueron los de multiplicación de panes en Mateo 14, 4,000 en Mateo 15, multiplicación de panes. Pero el día de Pentecostés, cuando Pedro predica, usa las llaves, desata a 3,000 aproximadamente, que se convierten en Hechos capítulo 2. ¡Wow! Eso es un milagro espectacular. Yo sigo considerando que es un milagro espectacular, como lo hemos dicho varias veces, porque nadie cree por sus propias fuerzas, ni por lo convincente que sea el predicador. Pedro era un pescador que no tenía mucha habilidad para hablar, pero tenía el Espíritu Santo para usarlo y sobre todo para actuar en aquellos que oyeran su predicación. O sea que no es que él atara o desatara conforme a su voluntad o su antojo, sino que él cuando predicaba el Evangelio estaba dejando en evidencia quién quedaba atado en su incredulidad o quién quedaba desatado por la obra del Espíritu de Dios a través de la fe en Cristo. Me he esforzado mucho para esta parte de atar y desatar, porque atar y desatar, así como dije hace un rato, que Pedro no fue puesto por encima de todos, y tengo que decirlo muy clarito en esta enseñanza porque si no alguien podría quedar con la duda, por lo cual Pedro no fue el primero de los apóstoles y tampoco fue el obispo puesto sobre los demás obispos, por lo cual y del cual todo desciende, por lo cual Pedro no fue el primer papa. Ya explicamos la metáfora de la roca. Tampoco atar y desatar significa bloquear a los demonios o liberar a las personas de los demonios. El uno, lo de la piedra, una mala interpretación en el catolicismo romano; lo otro ahora, lo de atar y desatar, una mala interpretación en muchos círculos evangélicos y cristianos protestantes de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Se podrían citar más bien cuando Cristo dijo que si atare al hombre fuerte, pero eso estaba hablando Cristo sobre Satanás y su obra en su generación. Podríamos ver el texto para darnos cuenta de ello, pero Cristo estaba hablando sobre lo que él estaba haciendo en su ministerio terrenal en contra de Satanás. Pero aquí, ni tampoco Mateo 18, lo veremos la semana entrante, habla sobre echar fuera demonios. Ato al demonio tal y desato a la persona del demonio. No, eso no es lo que está diciendo aquí. Y créame, lo quiero decir lo más concreto posible, poniéndome en la situación de la persona que así lo enseña, porque yo fui levantado con esa convicción, por la práctica. Y entonces muchas de las prácticas que tenemos en nuestras religiones, sea masiva, mundial, histórica, con una gran organización como el catolicismo romano, o en nuestras organizaciones, sean pequeñas, religiosas, o local, como una pequeña iglesia evangélica protestante,
y lógicamente más de corte carismático, y lo que me enseñen a mí a veces termina repercutiendo más que lo que realmente el texto quiere decir. Para poder entender la metáfora, los símbolos en un texto, igual que cuando alguien habla, tengo que saber el contexto de la historia, lo hemos tocado, el contexto de la cultura, las costumbres que tenían, por qué usan esa palabra, y el contexto gramatical de cómo se está conectando con el resto del texto, y no meterle todo lo que yo tengo en la costumbre dentro de mi iglesia, denominación o religión. ¡Wow! Entonces, ¿para qué sirve que sepamos todo eso sobre las llaves del reino de los cielos? Atar y desatar, la puerta del Hades, la roca, que es Cristo. En resumen, que Pedro confesó que Cristo ya le dijo el Dios viviente, la base de nuestra fe, y que Pedro predicó abriendo el reino de los cielos para que la gente se convirtiera, y que los que no se convirtieran a la predicación quedaran atados a sus pecados como incrédulos. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Pues de mucho, porque al final la confesión y predicación de Pedro fue el prototipo, y yo sí creo que Pedro fue el precursor, y yo no tengo problema de pensar que Pedro está en ese sentido primero que todos nosotros, pero no primero en el sentido de que sea por encima de nosotros en importancia, sino en el tiempo, en la historia. Fue el primero que se levantó después de la venida del Espíritu Santo a predicar e inauguró el reino de los cielos, Dios a través de su predicación, usó las llaves. Pero es el prototipo para todo lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente lo que todos los apóstoles hicieron, no solo Pedro lo hizo, sino también todos los cristianos debemos hacer. La pregunta es, ¿usted usa las llaves? Yo uso las llaves. Déjenme extenderme con una pequeña ilustración rápidamente. Les recomiendo, está solo en inglés, el testimonio del pastor luterano Richard Gumbrand, si no estoy mal se lee, que fue apresado en 1948 por el Partido Nacional Socialista Nazi. En su época, por no hacer caso de una supuesta unión de las diferentes religiones, en la película se muestra cómo él se levanta en medio de una reunión de diferentes religiones, donde estaban prácticamente confesando todas las religiones mundiales en un sitio, confesando no a Cristo como Salvador, que es lo ideal para la unificación verdadera de los seres humanos, sino ni siquiera poniéndose de acuerdo en temas de ellos religiosos, que eso tampoco es lo correcto, renunciando a la verdad de quién es Cristo, sino que se estaban poniendo de acuerdo era con respecto a la confesión política de este movimiento filosófico y político de la época, para no pelearse entre las religiones. Y él se levanta y pide la palabra como pastor luterano y le dice a todos que el fundamento es Cristo, que Cristo es el Salvador, que vino por nuestros pecados. Le cortan el micrófono, lo empiezan a perseguir, le saco la historia corta, al final él terminan apresándolo, su esposa también mucho tiempo, y dura años preso, y él escribe un libro después que sale que se llama Torturado por Cristo. Está en inglés, ahora haya traducción en español. Pero a mí me sorprende que en la película y en el libro, aunque yo no entiendo inglés y la vi en inglés, pero se entiende mucho por los subtítulos en inglés y por las escenas, me sorprende cómo el que entraba a torturarlo todos los días entraba con una hazaña desde que lo recibió, lo torturaba, y le insistía cuando lo veía orando: ¿y por qué oras todavía de ese Dios imaginario? Y le volvía a torturar, y le volvía a torturar, y le volvía a torturar. Él usaba las llaves físicas para abrir la puerta, para entrar a castigar al creyente. Y él oraba, y así lo pescaron orando. Y él decía: porque lo necesito. Y se acordaba, no tenían Biblia, se acordaba de los textos bíblicos memorizados y de los héroes de la fe, cristianismo. Y recordaba que Cristo nos amó y que por eso debemos amar a nuestros enemigos. Y un día, cuando él usó las llaves para abrir la puerta, entró porque estaba atrás orando y dice: ¿no entiendes por qué quieres que te golpee cada rato? ¿Por qué sigues orando a ese Dios? Y él le dice: ¿Qué estabas orando? ¿Qué estabas pidiendo? Y él le dijo: oraba por ti. Y le predica el evangelio. Y el carcelero, que tenía las llaves físicas, es introducido al reino de los cielos cuando este pastor usa las llaves de la predicación del evangelio en oración por la obra del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿qué excusa tenemos para no usarlas? Para no confesar a Cristo continuamente cuando nos pregunten. Ahí fue el mismo Cristo que le preguntó a Pedro y a los discípulos. Nos pueden preguntar, pero si no nos preguntan, ¿qué hacemos? Hagamos lo que hizo Pedro con las llaves: se paró y habló. Si nos preguntan, hay que confesar, pero si no nos preguntan, hay que predicar. No nos quedemos callados, usemos la enseñanza. Ya hemos visto, como hasta la semana pasada, que no solo es proclamar que Cristo es el Salvador y que pedir que se arrepientan y crean en Él,
sino también es sentarnos a explicarle detalladamente, por ejemplo, si desde la Biblia, quién es Cristo, quiénes somos nosotros y cómo es que Cristo nos salva. Desde lo que Él ha hecho en nuestro corazón y vida, para que la persona vea que estamos hablando de corazón a corazón, como lo hizo este pastor con su carcelero. ¿Cuáles llaves fueron más poderosas? ¿Las de un carcelero bajo un partido totalitarista o bajo un gobierno totalitarista que azotaba a un pobre hombre que supuestamente creía en un Dios imaginario? ¿O las llaves de la predicación del reino de los cielos, que venció a este carcelero solo con la confesión de un hombre que estaba en la miseria según el mundo y según el mismo carcelero? Usemos las llaves, prediquemos el evangelio. Pregunta, ¿lo hacemos? Oremos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser como Pedro. No quisiéramos ser como Pedro en el sentido de sus impetuosidades cuando yerra, pero definitivamente nosotros también erramos. Pero sí queremos ser como Él, convencidos por la obra de tu Espíritu, no solo de que tú eres el Hijo del Dios viviente, y confesarlo cuando nos lo pregunten, sino también convencidos de que debemos predicarlo como las llaves que abren las puertas del reino de los cielos. A quienes hoy están sufriendo en este reino de muerte, de tinieblas, en el mundo, en su incredulidad. Y más en este tiempo, Señor, cuando la angustia gobierna en el corazón, porque si algo teme un muerto espiritual es a morir físicamente, porque no sabe de más allá de esta vida física. Y cuando abrimos la puerta del reino de los cielos y por la predicación del Evangelio y la obra de tu Espíritu Santo entran, son desatados para creer en Cristo, ellos pueden tener paz, porque pierden el miedo que los ata a la muerte física, porque ya saben que no mueren espiritualmente. Y aún la circunstancia que estén viviendo ahora y la que puedan vivir después, en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier cultura, por terrible que sea, como la que estaba narrando hace un momento de este pastor que escribió este libro, Torturado por Cristo, aún en esas circunstancias, Señor, pueden tener paz y amar a nuestros enemigos. Podemos tener paz y predicar incluso a aquellos que nos persiguen y nos azotan, para que sean libres del pecado de su corazón por la obra de Cristo. Te damos gracias y te pedimos que eso sea lo que tú confirmes en los corazones de cada uno de nuestros oyentes, creyentes para que usen las llaves, inconversos para que vean abierta la puerta del reino de los cielos, escapen por su vida y luego también prediquen para que otros también sean salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Cualquier inquietud puede dejarla en los comentarios. Nos vemos con el favor del Señor el miércoles a las 7 de la noche en culto y todos los días a las 3 de la tarde seguiremos subiendo de lunes a sábado los devocionales. Saludos a todos. Use las llaves.